Y aquí en Negocios en Telemedellín, mi saludo y bienvenidas para Carlos Eduardo Farfán, es el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Seguras. Doctor Carlos Eduardo, es un placer y un honor tenerlo por acá con nosotros en Negocios en Telemedellín. ¿Cómo le ha ido? Juan Carlos, muchas gracias por invitarme a tu importante programa. A ver, hablábamos al comienzo del programa y decíamos, es que digamos que cuando hay exportaciones récord en un país como Colombia, como lo fue en el año 2011, con más de 60.000 millones de dólares, que fue la cifra que apareció reportada, uno dice, bueno, qué rico que las exportaciones están creciendo, con la firma de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con diferentes países, crecen las oportunidades, pero uno podría decir, desde el punto de vista de la seguridad, también crecen los riesgos, ¿cierto? Así es, Juan Carlos, Colombia registra unas cifras muy importantes en materia de exportaciones, pero también, como bien lo mencionas, los riesgos también se incrementan. En los últimos 10 años el mundo ha venido experimentando un crecimiento en materia del crimen organizado utilizando las cadenas logísticas de comercio, claro. Y por eso se requiere que las empresas día a día participen más de los procesos de seguridad que se requieren para un intercambio comercial seguro. Justamente pensando en el tema de la seguridad, es que existe en el mundo la Asociación de Empresas Seguras. Me parece que es muy importante que usted nos haga pedagogía sobre qué es esa entidad, cómo funciona y sobre todo para qué sirve. Juan Carlos, en los negocios usualmente las empresas se preparan mucho desde el punto de vista de procesos operativos, pero nunca evidencian la importancia de la seguridad. Afortunadamente, a través de la asociación hemos venido generando una cultura de empresas seguras. La Asociación de Empresas Seguras es una organización gremial sin fines de lucro, creada por los mismos empresarios fundamentalmente para trabajar mancomunadamente en temas de seguridad, que se convierta la seguridad en un elemento de competitividad en el comercio internacional. Yo creo que da una garantía muy importante de legitimidad y de confianza cuando usted nos cuente esas empresas que justamente fueron las fundadoras y cuáles grandes organizaciones internacionales ya hacen parte de esa asociación. Juan Carlos, el costo de la confianza, lo que implica la confianza entre autoridades y sector privado, pues fundamentalmente genera en que en la medida que haya una mayor coordinación entre estos dos importantes entes, el ente productivo y el ente de control, vamos a lograr que los procesos sean mucho más expeditos. Para ello, importantes compañías del orden nacional y multinacional, como por ejemplo Johnson & Johnson, en su momento Kraft, Cadbury Adams, MAG, que hoy es una compañía multinacional norteamericana, el grupo Carvajal, Industrias del Maíz y otro grupo importante de compañías se unieron y crearon esta iniciativa que hoy ha arrojado importantes beneficios en materia de facilitación del comercio. Claro, y es que obviamente la asociatividad es un modelo que hay que replicarlo porque permite protegerse, y usted me mencionaba de pronto hasta micrófono un caso de éxito bien interesante cuando por ejemplo una compañía colombiana bastante reconocida, no vamos a decir el nombre pues por razones lógicas, pero llega con una mercancía, con sus productos a otro país y resulta que en un determinado momento se dan cuenta de que han sido esa mercancía infiltrada por delincuentes y que además de los dulces que iban ahí, pues también van drogas. Y dice, bueno, inmediatamente la Asociación de Empresas Seguras participa, interviene, tiene una red de relaciones internacionales que hace que la situación se aclare lo más pronto posible, sin riesgos para la empresa desde el punto de vista civil, penal, pero además de reputación, que es lo más importante. Así es, Juan Carlos, Colombia, y para nadie es un secreto, sigue siendo el principal productor de cocaína en el mundo, y esa cocaína, pues buena parte de ella sale a través del comercio legítimo, afectando por supuesto la imagen de las empresas, afectando la honorabilidad de las compañías. Hemos logrado con las compañías establecer un esquema de trazabilidad que permite que se garantice esa confianza, esa trazabilidad a las autoridades, y de esa forma las compañías no se impacte su imagen, no sean objetos de penalizaciones. Para colocarte cifras, por cada kilogramo de cocaína que llegue a los Estados Unidos hay una penalidad de $35.000 por cada kilo. Eso puede arruinar una compañía. Carlos, la seguridad es muy amplia, cubre muchos aspectos, además porque hay seguridad física, seguridad virtual en las compañías. ¿Cuáles son los principales riesgos que existen en las compañías de todos los tamaños, de acuerdo con lo que ustedes han visto en el mercado?
Pienso que los riesgos no dependen del tamaño de la compañía. Obviamente la frecuencia, la probabilidad por supuesto puede ser mayor, pero hemos evidenciado casos donde una compañía que exporta un contenedor de cada 3 meses ha sido contaminada, o una compañía que exporta 200 o 300 contenedores al mes. Entonces no depende necesariamente del tamaño, depende de muchas cosas, depende de las rutas y los destinos de sus exportaciones. Por ejemplo, destinos en el Pacífico, entrando por Guatemala, es una puerta de entrada importante de narcóticos hacia México, pero hoy el narcotráfico ha variado de tal forma que Ecuador sigue siendo riesgoso como destino, como Venezuela, como Perú, como Ecuador. Cualquiera de estos destinos, tanto de Sudamérica como el Pacífico, pueden ser destinos objeto del tráfico de narcóticos. En materia de riesgos, pues está el tema de lavado de dinero, está el tema de suplantación de los productos, el tema de narcotráfico o de contaminación con narcóticos, el hurto del producto, la avería de la carga, y en últimas, finalmente, lo que la empresa tiene que analizar es que su carga llegue en el estado en que el cliente la pidió, en el momento en que el cliente la pidió, y obviamente buscando la máxima contribución para la empresa o el negocio. Carlos, me parece que es muy importante que usted le cuente a los televidentes en todo el país y quienes nos ven internacionalmente cuáles son esos servicios específicos que prestan ustedes como Asociación de Empresas Seguras. Juan Carlos, hoy hay una iniciativa muy importante en materia de seguridad del comercio, una iniciativa que el Gobierno Nacional ha acogido, que viene de la Organización Mundial de Aduanas. Esta iniciativa se llama el Operador Económico Autorizado. Sí. Es una importante iniciativa que se emite con el decreto 3568 del 27 de septiembre pasado, en la cual las empresas deben implementar unos requisitos en materia de seguridad y cumplir unas condiciones que le van a permitir poder acceder más fácil a mercados internacionales y también generar más confianza a las autoridades nacionales para que su producto salga más rápido y entre más fácil al mercado internacional. En materia de costos, por ejemplo, en promedio una inspección de un contenedor en un puerto colombiano puede generar cerca de $375 de costo, y en un puerto norteamericano, europeo, por ejemplo, puede esa cifra estar en el orden de $1.500 a $2.500. Si una compañía logra reducir esos costos producto de menores inspecciones, va a ser más competitiva en el mercado internacional. Por tanto, nosotros como asociación lo que hacemos es ayudarle a la empresa a prepararse para calificarse como operador económico autorizado, por una parte. Otro de los servicios que le ofrecemos es, si tiene alguna dificultad, vamos donde las autoridades, acompañamos a la compañía para que no tenga que meterse en problemas penales, en problemas legales que permitan que obviamente no tenga sus costos adicionales y no se dañe la imagen de su compañía. Trabajamos muy fuerte en los temas de capacitación, de seguridad portuaria, de seguridad de las instalaciones de la compañía, y buscando sobre todo que Colombia rápidamente y sus empresas logren cumplir normativas internacionales. Juan Carlos, en la última década nunca se han emitido tantas normativas en materia de seguridad como en los últimos 10 años. Claro. El comercio internacional ha sido otro. Desde el 9/11 la historia del comercio internacional se partió en dos. En este caso, ¿cuál es su consejo práctico para que las empresas que quieren tomar ventaja de todos esos tratados de libre comercio que ya el país está firmando, que están en desarrollo, deben implementar? O sea, ¿qué debería tener yo en cuenta como empresario para sacarle el máximo provecho posible? Esos empresarios con los que yo quiero hacer negocios en otras latitudes, ¿qué me van a exigir a mí en materia de seguridad? Juan Carlos, lo primero es tener conciencia que la seguridad no es un gasto, sino una inversión. Cuando yo invierto en seguridad y me califico en estos tipos de certificaciones, lo que estoy logrando es que mi producto pueda transitar más rápidamente, se genere confianza con el cliente y me va a incrementar clientes y me va a incrementar seguramente la maximización de mis ingresos. Entonces, fundamentalmente es la aplicación de los requisitos que hoy están publicados por parte del operador económico autorizado. Bueno, me alegra además saber también que están expandiendo su operación con nuevas oficinas en diferentes ciudades de Colombia. Qué interesante que antes de despedirnos nos cuente sobre eso. Sí, Juan Carlos, ya estamos presentes. Nuestra asociación originalmente se crea en la ciudad de Cali, pero ya tenemos operación en Bogotá. Recientemente abrimos nuestra operación en Medellín, próximamente vamos a estar en Barranquilla. Pero hemos trascendido fronteras también, estamos ya con oficinas en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, donde hay un mercado muy importante para nuestros exportadores, y entramos también en Sao Paulo, en Brasil, considerando que Brasil viene registrando unas tasas de crecimiento importantes en materia de destino importante de exportaciones colombianas. Carlos, muchísimas gracias por compartir con los empresarios, emprendedores, televidentes de todo el país este interesante tema que es la seguridad empresarial. Muchas gracias, Juan Carlos.